Como sabemos, en los medios de comunicación convencionales, el centro de este tipo de apoyo a la guerra contra Irán es básicamente Fox News. Informan de que el ataque se aproxima, que todo está listo, y todos los expertos que invitan a sus programas dicen a su enorme audiencia en Occidente que Estados Unidos ha llevado todo lo necesario a la región y se está preparando para atacar a Irán. ¿Cuál es tu comprensión de los preparativos del ejército iraní en caso de que ese ataque ocurra? Los iraníes se han estado preparando durante mucho tiempo, desde la guerra, el ataque relámpago del régimen israelí con apoyo estadounidense, y por supuesto, los países de la región estuvieron implicados de una forma u otra, porque permitieron que se utilizaran bases estadounidenses contra Irán, en algunos casos de manera muy abierta en el Golfo Pérsico, en otros como Turquía, a través de sus bases de radar. En el caso de Bakú, la República de Azerbaiyán, permitieron que el régimen israelí utilizara su espacio aéreo para atacar a Irán. Así que no fueron solo los israelíes y los estadounidenses, fue una coalición muy amplia de los dispuestos, o más bien, una coalición incapaz de enfrentarse a Estados Unidos, como siguen sin atreverse a hacerlo incluso hoy en día. Aunque vimos al embajador estadounidense ante el régimen israelí decir básicamente que toda esta región, Asia Occidental, pertenece a los israelíes, e incluso partes del norte de África, el señor Erdogan sigue exportando o transportando petróleo desde Bakú. Sisi continúa haciendo negocios con el régimen israelí, al igual que el régimen de Jordania. Para esta gente, todo sigue como siempre. Pero los iraníes se han estado preparando desde entonces, y la industria militar iraní ha estado, según tengo entendido, trabajando sin descanso durante los últimos meses. Diferentes ramas de las Fuerzas Armadas también han estado preparando instalaciones y bases subterráneas para una posible guerra. Por supuesto, esto lleva en marcha 25 años, desde las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán. Después de la guerra de 12 días, como aprendieron mucho de ella, sobre la tecnología estadounidense, sus capacidades, sus estrategias, trabajaron para mejorar sus propias capacidades y cambiar sus tácticas y estrategia para afrontar mejor esas amenazas. Creo que la cooperación con los rusos y los chinos también se ha reforzado, porque tanto China como Rusia reconocen que Estados Unidos se ha convertido en un régimen rebelde que está fuera de control. Ya ni siquiera hay una apariencia de moralidad ni de respeto por el derecho internacional. El propio Trump dijo que nada puede detenerle. Lo único que podría hacerlo es su propio sentido de la moralidad, que por supuesto es inexistente. Así que eso ha fortalecido su cooperación. Irán, a lo largo de los años, ha reservado mucha riqueza para circunstancias como esta. Creo que también han estado gastando dinero en equipamiento, tanto del extranjero como de producción nacional. Así que Irán está preparado. Y como he dicho muchas veces, la respuesta de Irán será devastadora. Como he mencionado antes, las personas que viven en la región del Golfo Pérsico, cuando las cosas cambien para ellos, cuando ya no puedan exportar o importar petróleo o gas, cuando la situación se vuelva inestable, solo deberían culpar a sus propios regímenes. Esos regímenes que albergan bases estadounidenses son todos cómplices de la guerra, porque, mientras hablamos, esas bases están siendo utilizadas contra Irán. Lo mismo ocurre en la República de Azerbaiyán. El único responsable es Aliyev si ocurre algo en los próximos días o semanas. No tienen a nadie más a quien culpar. Y luego también están los aliados de Irán, que también se verán implicados. Saben que esta es una lucha por su propia supervivencia, porque los estadounidenses son despiadados y bárbaros como los sionistas. Y por supuesto, el embajador de Estados Unidos ante el régimen israelí dice que el régimen israelí es más moral que las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así que,
Podemos imaginar lo que los estadounidenses harían a las mujeres y los niños en Irak, Yemen, Líbano y otros lugares si tuvieran esa oportunidad. Por tanto, los aliados de Irán en toda la región también estarán en guerra. Y esto no es algo que los estadounidenses puedan manejar, es simplemente demasiado. Irak tiene una población de entre 45 y 47 millones, y los aliados de Estados Unidos en Irak serán aplastados. En Yemen también se han estado preparando para la guerra. Ya derrotaron a los estadounidenses en su guerra de 7 semanas, y hoy están mucho mejor preparados. Los estadounidenses se verán obligados a dividir su energía y sus recursos en distintos lugares. Yemen tiene una población numerosa, así que no veo un escenario en el que los estadounidenses ganen esta guerra. Van a perder. Será catastrófico para el mundo. Hundirá la economía global y afectará la vida de todos, en todas partes, de una manera enorme. Pero el mundo culpará a Estados Unidos, porque los iraníes han sido muy cuidadosos al asegurarse mediante negociaciones de que el mundo vea a Estados Unidos como el agresor. El mundo ve el sionismo como el problema. El mundo ve a esta clase Epstein, a estos regímenes Epstein en Occidente, como un problema. Y se puede ver por cómo actúan los medios de comunicación en Occidente, ya sea The New York Times, Fox News o The Guardian, que todos están implicados. Los liberales del sistema, la izquierda, todos ellos están de una forma u otra implicados en esta guerra. Así que el sur global, la mayoría global, y muchas personas en Occidente, probablemente la mayoría de la gente en Occidente, ven los hechos tal como son. Y eso, para Irán en las próximas semanas y meses, será muy importante. Por supuesto, el pueblo iraní ve que el gobierno iraní se está preparando, pero al mismo tiempo intenta encontrar una solución que respete la soberanía de Irán. Pero el problema es que por lo que estamos viendo, Estados Unidos no quiere respetar la soberanía iraní. Y si eso continúa, conducirá a una situación muy mala, como ya he explicado. Profesor Marandi, usted mencionó al embajador estadounidense en Israel. Se refirió a su entrevista con Tucker Carlson, donde dijo algo sobre todo Oriente Medio. Tucker Carlson le preguntó, ¿está hablando de que todo Oriente Medio forme parte de Israel o de que Israel capture todo Oriente Medio? Y él literalmente respondió, sí, llega hasta las fronteras de Irán. Sabe, eso es algo de lo que Irán lleva hablando desde hace mucho tiempo. No parecía que mucha gente en el Golfo Pérsico, en esos estados árabes, se tomara esa idea en serio. Incluso hacían bromas al respecto. Pero ahora lo están oyendo del embajador estadounidense en Israel. Ese es todo el juego, toda la agenda por parte de los israelíes. ¿Hasta qué punto fue eso un cambio de juego? ¿Cree que estos estados árabes finalmente entenderán el mensaje? Es difícil decir qué va a pasar. Obviamente, es algo bueno que esto haya salido a la luz. Muestra los siniestros que son los sionistas, y no importa si son cristianos, judíos o de cualquier otra tendencia. Simplemente muestra los siniestros y malvados que son, y eso, en cierto modo, es algo bueno. También muestra lo ignorantes y estúpidos que son, porque en la entrevista el embajador se mostró completamente ignorante, totalmente irracional y, por supuesto, siniestro. Muy oscuro. Pero no puedo decir qué tipo de impacto tendrá. Ahora mismo, Estados Unidos ha llevado muchas armas a Jordania, pero no vemos que los jordanos hagan mucho. No vemos a la gente indignada. Las mismas personas, evidentemente, han oído que el embajador de Estados Unidos habló de esa manera. Turquía, bajo el mando de Erdogan, probablemente una de las mayores decepciones de esta región en las últimas décadas, sigue formando parte de la OTAN, sigue permitiendo a Estados Unidos utilizar sus bases y sigue transportando petróleo al régimen genocida. Los Emiratos están bajo la presión de Arabia Saudí. Y los saudíes, por supuesto, soportarán el peso de cualquier movimiento expansionista israelí. De hecho, la ironía es que el único país entre ellos que, según el mapa del régimen israelí, no verá afectado su territorio es Irán. Pero ya sabes,
así están las cosas. But this is where we are. And as I said Y como les dije a algunos amigos hoy más temprano, no tenemos ninguna expectativa. Hacemos lo que tenemos que hacer. Igual que en Occidente, vimos como el movimiento contra la guerra, cuando se trataba de Saddam Hussein, estaba muy activo, y hubo enormes multitudes y protestas en todo el mundo occidental a favor de Saddam Hussein. Yo estuve en esas protestas. Irán estaba en contra de la guerra, aunque Saddam Hussein era un monstruo que utilizó armas químicas y masacró a personas en Sardash, en Irán, con armas químicas, y en Halabja, donde asesinó a 6.500 personas en solo un par de minutos. Y Occidente no hizo nada al respecto. Ese monstruo, y sin embargo, para detener la guerra contra el régimen iraquí, se movilizaron por todo Occidente. Pero cuando se trata de Irán, el odio hacia Irán, entre estos grupos takfiríes, estos grupos salafistas, que en realidad están controlados por Occidente y financiados por regímenes regionales, y entre la izquierda tradicional en Occidente, hay excepciones en ambos casos, pero hablo en general, no hacen nada. Su odio hacia Irán es irracional. Es un odio que ha existido durante décadas. Han sido condicionados para odiarte. Y por eso apoyaron la guerra sucia en Siria, porque veían a Siria como algo relacionado con Irán, aunque Assad, con todos sus pecados, no era comparable a Saddam Hussein. Pero de nuevo, cuando se trata de Irán, se ve que estas entidades antagonizan al país. Repiten propaganda anti-iraní día y noche, en la televisión árabe, en los medios tradicionales occidentales y en medios que van desde The Guardian y The Independent hasta Fox News y Breitbart. Todos son extremadamente hostiles hacia Irán. Así que Irán, la República Islámica de Irán, el eje de la resistencia, no deposita ninguna esperanza en que la gente despierte y actúe contra Estados Unidos, el imperio y sus aliados. Pero dicho todo esto, sí creo que el imperio se está desmoronando, y cada día vemos nuevos signos de debilidad, ya sea a través de estas entrevistas o del trabajo de Tucker Carlson y Candace Owens. Candace Owens, por supuesto, está atacando a la élite política desde su propio ángulo y Tucker Carlson desde su perspectiva. Luego tienes a un grupo de, por supuesto, siempre hemos tenido a los sospechosos habituales, a las personas realmente buenas que tú y yo conocemos y que tienen sus propios programas. Así que ves cómo esto está creciendo. Y por supuesto, en el lado demócrata o entre aquellos cercanos al Partido Demócrata o que alguna vez lo estuvieron, ellos también, a través de los archivos de Epstein que se han hecho públicos, se han sentido cada vez más desilusionados con esta clase Stein. Así que creo que el imperio se está derrumbando muy rápidamente. Derrumbarse no significa que vaya a caer esta noche o mañana, pero todo este régimen, este sistema, se está derrumbando. Los crímenes en Gaza y los archivos de Epstein lo han desacreditado. Se ha sobreextendido con guerras interminables que están destruyendo la economía. Y por supuesto, el egoísmo de la clase Epstein está creando enormes desequilibrios en las economías, haciendo que los pobres sean más pobres y los superricos aún más ricos. Todo esto combinado son, creo, señales muy claras de que el régimen de Trump y sus aliados no están en la posición de mando que creen tener. Y si hay una guerra con Irán, por supuesto, no quiero decir si creo que habrá guerra o no. No creo que sea útil que me meta en ese tipo de... Irán se está preparando para la guerra, independientemente de lo que ocurra. Pero si hay una guerra con Irán, será, para Irán, una guerra existencial, una lucha por la supervivencia. El lado estadounidense, que está eligiendo esta guerra como una guerra opcional, tiene todos estos problemas. No creo que Estados Unidos sea capaz de continuar la guerra con éxito, no solo por la fuerza de Irán, sino también por las debilidades que señalé antes. Y por supuesto, hay muchas otras cosas de las que podríamos hablar. Pero Estados Unidos no está en la posición en la que estaba hace una década, ni hace 2, ni siquiera está en la posición en la que estaba hace 3 años.
it's not even in the position that it was 3 years ago. We've heard many reports about Hemos oído muchos informes sobre el traslado de armas pesadas a la parte sur de Irán. Y por lo que vimos en la guerra de 12 días, y por lo que Irán experimentó durante esos días, ¿qué pasa con la parte norte de Irán? ¿Crees que Aliyev y su régimen permitirían a Estados Unidos utilizar su territorio para atacar a Irán si ocurriera algo? ¿Cuál sería la respuesta ante eso? What would be the response to that? Nima, the foreign minister, and Nima, el ministro de Asuntos Exteriores y los funcionarios militares, así como el Dr. Larijani, en numerosas visitas a la región, han sido muy claros sobre lo que va a suceder. Han explicado a cada uno de estos países en qué tipo de posición precaria se están colocando. Recuerda que ninguna de estas entidades, ninguno de estos países, tiene grandes poblaciones. Ninguno de ellos cuenta con una red o una base social sólida. Son dictaduras familiares, cada una de ellas. Y en el caso de la República de Azerbaiyán, hay un gran segmento de esa sociedad que está muy controlado. Muchos de sus líderes están en prisión y llevan años encarcelados. many of their leaders are in prison, and they've been in prison for years. This is something that the West knows, but Western media doesn't talk about. Esto es algo que Occidente sabe, pero de lo que los medios occidentales no hablan. Así que debería tener mucho cuidado si quiere seguir gobernando, porque podría ser apartado muy rápida y fácilmente si las cosas no van bien. Y de nuevo, si se comparan los aliados de Irán en la región del Golfo Pérsico y las capacidades de Irán con Qatar, los Emiratos o Bahrein, las diferencias son enormes. Estas entidades son muy débiles, muy vulnerables, pero si les ocurre algo, tendrá enormes consecuencias, enormes consecuencias. Y temembert cepros mercales, gastan mucho méritos, gastan mucho. Because they are consumer regimes. They spend a lot of money. They waste a, extraordinarily large amount of money. Desperdician una cantidad extraordinariamente grande de dinero debido a la corrupción de las élites en esas entidades. Esto no va a acabar bien para ninguno de ellos. Y Estados Unidos está poniendo todo en riesgo por el régimen israelí, porque los sionistas quieren esto, la clase Epstein quiere esto. No queremos la guerra, obviamente. Y cuando digo eso, no quiero que nadie piense que soy un halcón de guerra, ni nada por el estilo. Lo digo porque la gente tiene que reconocer que esto no es algo que New York Times, Fox News, CNN o The Guardian vayan a decir. Viven en su arrogancia, son completamente corruptos y su odio hacia Irán está bien documentado. And their hatred for Iran is well documented. It's been ongoing for 47 years. Lleva ocurriendo desde hace 47 años. Preparé algo de material para un programa en Al-Mayadeen para el viernes, y hablé de cómo Irán siempre ha sido descrito como un país al borde del colapso desde el inicio de la revolución. Como los medios occidentales siempre decían que la revolución había terminado en los años 80, en los 90, que se avecinaba una nueva revolución, que los jóvenes de hace 20, 25, 30 años no tenían ninguna conexión con la revolución. Esta narrativa lleva repitiéndose durante 47 años. Y supuestamente Irán siempre ha estado al borde del colapso, siempre vulnerable, siempre odiado por su propio pueblo. Así es como siempre se ha presentado. And it's always been hated by its own people. That's how it's always been. Again, in that presentation, I'll give some examples of how. De nuevo, en esa presentación, daré algunos ejemplos de cómo este es un relato continuo que está desconectado de la realidad. Claro, siempre se pueden encontrar personas en Irán que apoyen a la organización terrorista MEK, a la familia Pahlavi o a algún otro chiflado que viva en Europa. Siempre habrá casos así, y los hay en cualquier país. Y por supuesto, Estados Unidos y Occidente invierten mucho en intentar lavar el cerebro a los jóvenes para que apoyen la guerra, las sanciones, la muerte y la destrucción. Pero la gran mayoría de los iraníes no apoya nada de eso, y la República Islámica de Ingothain da un alto grado de legitimidad de voz de gente común. Estadounidenses y los europeos lo saben. Quienes realizan sus propias encuestas conocen la verdad. No es que no tengan la información, pero a pesar de la realidad,
A pesar de las escenas que vimos en las calles de Teherán y otras ciudades con esas concentraciones multitudinarias, siguen atrapados en sus narrativas, en sus ilusiones y en su excepcionalismo. Continuarán avanzando en una dirección, pero la realidad será otra. Y ese error de cálculo puede ser devastador. Digo estas cosas porque quiero que la gente común en Occidente, que no las escuchará de esas entidades, reconozca que Irán es fuerte, Irán está unido, Irán es capaz y lo más importante, que el pueblo iraní está decidido. Most importantly, the Iranian people are determined. They are a people with a particular religious culture. Son un pueblo con una cultura religiosa particular, con una herencia específica que los hace extremadamente capaces de resistir a Estados Unidos y al imperio. No abandonarán al pueblo palestino, aunque todos los demás lo hayan hecho. Los demás ofrecen solo palabras, pero ellos seguirán apoyándolos, por razones morales, por razones religiosas. Y una vez más, digo todo esto porque si hay guerra, quiero que la gente reconozca que esta realidad se conocía de antemano, que lo que va a suceder en los próximos días y semanas era algo fácilmente previsible. O, alternativamente, si lo que digo puede contribuir a la narrativa y a la comunidad, tanto mejor. And the anti-war community, so much the better. But at the end of the day, if there is war, Pero al final del día, si hay guerra, todos deberían recordar quién la apoyaba, no solo quién la pedía abiertamente. La gente puede decir que está en contra de la guerra, pero luego añade, oh, Irán es malvado, Irán es débil, el régimen está asesinando a su pueblo, y ese tipo de tonterías. all contributed to the Todos contribuyeron a la guerra porque mintieron y quisieron preservar su estatus entre las élites y en la corriente principal repitiendo esas frases. No. Roman na susublimenti hipermiekt. Levaptam im kederain, manti sapor cualquier asociado con Occidente. in any country associated with the West, they have nothing that they can preach. They're No tienen nada que puedan predicar. No están en posición de dar lecciones a Irán sobre nada. Siguen llevando a cabo el genocidio en Gaza. Estrangulan al pueblo de Cuba mientras hablamos. Han tomado como rehenes al pueblo venezolano. Asesinan a personas en el Líbano a diario. Estrangulan al pueblo iraní. No están en posición de hablar de moralidad. Y más importante que todo eso, están gobernados por una clase de personas que violan a niños, que asesinan, y cuyos medios ni siquiera presionan para que esas personas sean llevadas a la cárcel. Creo que los medios les pertenecen, porque son ellos quienes poseen los medios. I because think the many, media is owned by them because they own the media.